Bien, ¿qué vamos a estudiar? La consagración de los primogénitos. De eso habla el inicio al menos del capítulo 13 de Shemot, de Éxodo. Es un texto en hebreo con que empieza Shemot, capítulo 13. Vayedaber Yahvé et Moshe lemor. Dice en español este texto, y habló Yahvé a Moshe diciendo, conságrame todo primogénito, y ahí en chiquito tenemos la palabra hebrea Bejor, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. ¿Sí? Ahí entonces está anunciando el Eterno que Él tiene o declara un derecho sobre todo primogénito de toda familia. ¿Sí? Y vamos a ver que esta declaración del primer verso de Shemot del capítulo 13 tiene un antecedente. Y vamos a ver, vamos a retroceder un poquito a Éxodo capítulo 11. En el verso 4 dice lo siguiente. Hablando, para situarnos, hablando Moisés con el faraón de Egipto. Y dice así, y añadió Moshe, así dice Yahvé, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, y todo primogénito de los animales. Tomó el Eterno la vida de todos los primogénitos de Egipto. Acá lo estaba anunciando, y después sabemos que así se cumplió. Dice, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. Ezequiel tiene una pregunta, sí. Una pregunta. Decimos primogénito y ahí nomás asociamos inmediatamente a varón, ¿no es cierto? ¿Pero en algún lado lo detalla? Digamos, para sí, tenerlo hay un verso donde se detalla acerca de los ahí. varones. Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Vamos a tomar otro texto de antecedente. En Shemot, Éxodo, capítulo 12. Dice así. Y, bueno, recién vimos el anuncio, ahora vamos a ver el hecho, ¿sí? Dice en el verso 29 del capítulo 12. Y aconteció que a medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. ¿Sí? Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. Amén. Fue una noche tremenda para Egipto, de lo cual se había venido preparando a través de los 10 juicios que vinieron sobre Egipto. Y muchos egipcios para este momento ya se habían unido a Israel y habían pintado sus dinteles con la sangre de los corderos, ¿sí? Previa circuncisión. Y se salvaron de esto. Y después partieron junto con el pueblo. Bien, y dice, continuamos, volvemos ahora al capítulo 13 con el cual comenzamos y pasamos al verso 11. Habíamos leído 1 y 2. Y sucederá que cuando Yahvé te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra la matriz sea dedicado a Yahvé. Y de todo primerizo de la cría de tus animales, y acá dice, los machos serán para Yahvé. Ahí está probablemente respondida la pregunta que hacía Ezequiel. Bien, y dice así, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón
entre tus hijos. Acá está respondida la pregunta de Ezequiel. O sea, ya en los siguientes versos de Shemot se habla de los varones. Ahora bien, este versos 13 da para un estudio aparte, y hoy día no lo vamos a tratar, de que el primerizo del asno lo sustituirás con un cordero, pero a muchos de ustedes ya esto les suena familiar, ¿sí? Entonces, hablando de Efraín, a quien se lo compara también con el asno, ¿no? Y dice en el verso 14, pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto?, le responderás, con mano fuerte Yahvé nos sacó de Egipto de casa de esclavos, y sucedió que obstinándose Faraón en no dejarnos partir, Yahvé mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esa razón, yo sacrifico en honor de Yahvé todos los machos que abren la matriz, y así redimo a todo primogénito de mis hijos. Fíjense, además, la función didáctica de los mandamientos. El padre de familia ejecuta una acción sobre todos los animalitos que nacen y dicen, y sucederá que cuando mañana, no se refiere al otro día de cuando están hablando, sino al día de mañana, al futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto?, entonces le enseñarás. No está diciendo que cuando el hijo venga a preguntar, el padre le diga, no me molestes que estoy ocupado, anda. No. La función del padre es tomar paciencia, porque estaba ocupado con todo este ejercicio, y explicarle al hijo. Es más, todo cumplimiento de todo mandamiento debe ser hecho en esa expectativa, que los hijos te pregunten, porque es ahí. Es más fácil captar la atención del que vino a preguntar que captar la atención del que estaba desinteresado, ¿verdad? Entonces hay una función didáctica. Y dice, por eso yo sacrifico en honor de Yahvé todos los machos que abren la matriz, y así redimo a todo primogénito de mis hijos. Entonces, esta redención de los primogénitos está recordando la liberación de Egipto, ¿sí? El sacrificio o la redención o sacrificio de los primogénitos recuerda el tiempo de la liberación. Acá, en ese verso que acabamos de leer, hay otro gran estudio que no vamos a hacer ahora. Pues también se habla de hacer esto en memoria de Pesaj, ¿no es cierto? Y también el Mashiach dijo, hagan esto en memoria de mí. Pregunto, Yehoshua, ¿era el cuarto, el quinto hijo? Era el primogénito. Y volvemos a este verso 2 de Shemot, Éxodo 13, que dice, conságrame todo bejor, todo primogénito, todo el que abre matriz entre los Bené Israel, los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué es el primogénito en la Escritura? ¿Qué es el primogénito? Bien, fíjense, es el hijo que primero nace entre los hermanos. ¿Está bien? El término en castellano viene del latín, el que usamos en castellano, porque en hebreo es bejor. Primogénito en castellano viene del latín primus, que significa primero, y genus, que es nacido, o sea, el primero nacido. Por su parte, el término hebreo, como decíamos, en la Escritura es bejor, primogénito. Bien. Vamos a ver qué nos informa, ¿no es cierto?, el diccionario bíblico de Strong sobre el significado de esta palabra. Vamos a hablar de dos diccionarios bíblicos, de Strong y de Moisés Chávez, ¿sí? Bien, según Strong, esta palabra, bejor, viene de bajar, primogénito, que significa primogénito. De aquí, jefe, mayor, primero, primicia, primogénito, primogenitura. Y a su vez, el término bejor es el término H1060, que viene del término H1069, que es bajar. Entonces analicemos el término H1069, que dice bajar. Raíz primaria, propiamente reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de mujer o de árbol, fíjense. Dar la primogenitura.
madurar, primeriza, dar la primogenitura, ser el primogénito. Vamos a ver más adelante que esta cuestión del primogénito varón está relacionada con la función. ¿Sí? ¿Cuál es la función que va a tener? Estaba relacionada con el sacerdocio. Por eso habla de los primogénitos varones. Bien, vamos a ver, como dijimos ahora, lo que dice Moisés Chávez en su diccionario bíblico sobre el término Bejor. Según dice Chávez, Bejor es el primogénito del hombre. Eso lo tenemos en Bereshit, en Génesis capítulo 25, verso 13, que dice: estos pues son los nombres de los hijos de Israel, nombrados según su nacimiento. El primogénito Bejor de Ismael, y va leyendo, ¿no es cierto?, en adelante. Ahí usa la palabra Bejor de Ismael, ¿sí? Otro caso que se da, el primerizo o primogénito de los animales. Veamos Bereshit Génesis capítulo 4, verso 4, que dice: también Abel llevó de los primerizos Bejorot de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda. Bien, también Chávez dice que la primogenitura tiene un sentido simbólico. Simbólico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bien, vamos a ver la primogenitura en su sentido simbólico. Fíjense que este verso de Shemot de Éxodo 4, 22 y 23 nos habla de esto. Y este es un tema importantísimo a partir de este momento. Es un tema sumamente importante. Fíjense. Dice: y dirás a Faraón, así ha dicho Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces el Eterno llama a todo Israel, hombres y mujeres incluidos, su primogénito. ¿Sí? Esto es muy importante. Dice, él es mi primogénito. Y vamos a ver la relación que esto tiene. Y dice el verso 23, y te digo, le dice al faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, Bejor Ejá. Entonces acá se entiende que ese castigo sobre los primogénitos de Egipto viene porque el Eterno le dice, si no dejas ir a mi primogénito, mataré a tu primogénito. ¿Sí? Es un aviso fuerte, fuertísimo. Pero se destacan algunas cosas acá, ¿por qué? Porque el Eterno declara que Israel es su primogénito entre las naciones. Israel es mi hijo, mi primogénito, dice el Eterno. Esta es la razón por la que el Eterno ordena rememorar su libertad a través de la consagración de los primogénitos. Porque Israel, propiamente dicho, es su primogénito. Entonces hay un gran simbolismo en el tema de los primogénitos bíblicamente. Es que Israel no es un pueblo entre otros que fue escogido. Este es un gran error en la mentalidad de la gente. La gente piensa que entre todas las naciones el Eterno dijo, a ver los pueblos, a ver los franceses, los ingleses, a ver los argentinos, a ver los sudafricanos. No, me voy a elegir a los israelitas. No es así. Y a veces se habla del pueblo escogido y hasta a veces inclusive esto genera, ¿no es cierto?, rechazo hacia Israel, porque claro, porque los eligió a ellos y no a nosotros. Dice la gente a veces en un sentido a veces racista y a veces con bastante carga, ¿no es cierto? Y bueno, es que Israel no es un pueblo que fue escogido entre otros. Israel es un pueblo que fue formado a partir de hombres que fueron fieles, generación tras generación, hasta que el Eterno levantó una familia y de esa familia levantó pueblo, ¿sí? El Eterno lo engendró a Israel, por eso él dice que es su primogénito. ¿Se entiende? Israel es un pueblo, sí, escogido en un sentido, pero más bien formado por el Eterno, es el pueblo del Eterno. Vamos a ver la primogenitura como una institución de derecho en la Escritura. Es un breve punto que vamos a ver. Y dice lo siguiente, Devarim, Deuteronomio capítulo 21. ¿Qué dice?
Si uno tiene dos mujeres, presenta un caso, la Torá, presenta un caso. Si uno tiene dos mujeres, una muy amada y otra menos, y las dos, la más amada y la otra, le dan a luz hijos, este es el caso de Jacob, ¿no es cierto? Dice, y el primogénito resulta ser hijo de la menos amada, al repartir la herencia entre los hijos, no podrá constituir como primogénito al hijo de la amada con preferencia sobre el hijo de la menos amada, quien es el verdadero primogénito. Claro. Tendrá que reconocer al primogénito, hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. ¿Sí? O sea que el primogénito recibe el doble. ¿Saben que en la Edad Media las grandes familias aristocráticas de los reyes no repartían herencia? Quedaba todo para el primogénito. ¿Saben por qué? Para no dividir sus posesiones, para no dividir sus feudos, para no dividir sus reinos. ¿No es cierto? Sin embargo, la Escritura ordena que la herencia se debe repartir entre los hijos. Esto me recuerda que viene un hombre y le dice a Yeshua, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Yeshua se niega a intervenir en eso. ¿Por qué? Porque tienen la Torá. ¿Quién me ha puesto por juez entre ustedes? En realidad tienen la Torá para dirimir una situación así. Pero, aunque se debe repartir, ¿no es cierto?, al hijo mayor le toca la doble porción. Fíjense, si un hombre tiene 4 hijos, ¿cómo repartirá la herencia? Yo quisiera que ustedes me expliquen ese caso prácticamente. ¿Alguien se da una idea? Son 4 hijos. A ver. Que a 3 le dé 1/5 cada uno y que al otro le dé 2/5. 2/5. Ahí está la idea. ¿Sí? Esa es la forma sencilla en que se reparte esa herencia entre 4 hijos. ¿Sí? El primogénito recibe una doble porción. Entonces, resumiendo lo que acabamos de leer, aunque la herencia paterna debe repartirse entre los hijos, el primogénito recibe el doble de lo que le toque a los demás. Después, esto siguiendo los principios escriturales y bíblicos. El primogénito tiene la función de ser sacerdote entre sus hermanos. Y acá tenemos un punto muy importante, porque después, con los sucesos que vinieron, se trasladó el sacerdocio que era para los primogénitos, se trasladó a una tribu. ¿Qué tribu? La tribu de Leví. ¿Y qué limitación tuvo Leví por recibir el sacerdocio? No podía tener herencia, no podía tomar posesión en la tierra. No le tocaba una parte de la repartición de la tierra. Y debía vivir de los aportes de las demás, de los diezmos de las demás tribus. Entonces se dan cuenta ustedes que la función del sacerdocio limita a la persona en su capacidad de poder dedicarse a los negocios. El primogénito debe cumplir una función de sacerdocio en su familia. Y acá, yo les digo, bíblicamente sí se consagra el varón, pero si nacieron tres chiquitas en una familia, y bueno, hay que hacer especial hincapié en la mayor, porque ella le va a tocar ministrar a su familia. Y si siguiéramos el principio bíblico, eso la va a limitar o va a limitar al hijo mayor en dedicarse a los negocios, dedicarse solamente a hacer dinero, digamos así. Por tanto, recibe una doble porción en la herencia. ¿Sí? Ahí tenemos la lógica de por qué se da esto de esta manera. Nos pregunta acá, sí, Fabiana. Pienso yo también que puede ser que reciba más herencia porque quizás si tiene los padres ancianos tenga que cuidar Bien. de ellos. No sé si... Tiene que, sí, pero le toca una administración más bien de tipo sacerdocio. Estuve buscando específicamente este tema que nos pregunta Fabiana, si el primogénito debe hacerse cargo de los padres. Y en la Escritura yo personalmente no hallé ninguna instrucción así. Sí hay una función del hijo primogénito respecto de sus padres, pero estamos hablando más bien de una responsabilidad de tipo espiritual sobre ellas. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros vemos en los textos, especialmente del Nuevo Pacto, ¿qué se debe hacer con las viudas? Y nos dice en los textos que el hijo primogénito debe hacerse cargo de esa viuda, sino la familia.
en cuanto al sostenimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros encontramos algo, porque tradicionalmente se dice eso que vos me preguntabas, ¿verdad? El primogénito se haga cargo de los padres. Le corresponde una función sacerdotal, pero, ¿no es cierto?, no dice que deba ser sostén. Entonces, como decimos, tiene la función, el segundo principio es que el primogénito tiene la función de ejercer funciones sacerdotales entre sus hermanos. Es el que está orando por toda la familia, es el que está intercediendo por los problemas. O sea, como hijo mayor, los que somos hijos mayores tenemos esa función. Por supuesto que también incluye el ayudar, pero no sé si el sostenimiento, pero sí la ayuda. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Otro principio, la función de primogenitura, y acá un punto muy importante, debe ser honrada por el primogénito. Tiene un carácter de automático hasta cierto punto la primogenitura. No porque nació primero necesariamente ya adquiere todos estos derechos, sino que debe honrar su función. Y es una función que al menos se debe intentar que no quede vacante. No, el primogénito se desentendió de todos los demás. No ora por nosotros, no nos aconseja, no nos ayuda, no transmite, no nos exhorta para que estemos guardando, porque eso es bendición para nosotros. ¿Se borró? Pues no debe quedar vacante esa función según la Escritura, ¿sí? ¿Cómo prevé el Eterno todas las cosas? Entonces, el primogénito debe honrar su función, ¿sí? Cuando el primogénito no honra su función, la primogenitura puede pasar al hermano que sí lo haga, ¿sí? Esto lo leemos en los textos, o sea, estos principios no requiere gran elaboración. Si hemos estudiado, más o menos nos damos cuenta que es así. Bien, entonces, cuando el primogénito no honra su función, la primogenitura puede pasar al hermano que sí lo haga, no necesariamente al siguiente, quiero decir, ¿sí? Vamos a ver algunos casos. Casos que en la Escritura vemos de reemplazo del primogénito, ¿sí? Hay varios. De Caín a Abel. ¿Esta la tenían presente? De Caín a Abel. No lo dice expresamente, aunque también lo dice, ¿sí? Fíjense lo que ocurre. Bueno, también tenemos que ver cómo cuidó Caín de su hermano. Dice Bereshit, Génesis, capítulo 4, versos 3 y 4. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjense que están hablando de un tema que el Eterno ya había transmitido, el tema de qué se debe ofrendar. Y Caín lo tomó a la ligera. Sin embargo, su hermano Abel lo tomó bien en serio y llevó de lo que se debe ofrendar, ¿no es cierto?, como ofrenda de apaciguamiento. Y el Eterno dijo, este va a ser mejor para interceder por la familia que el otro. ¿Sí? Entonces, dice, se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Sí? Y después vemos que el Eterno no estaba nada equivocado, porque la reacción finalmente de Caín no fue la de alguien que quiere ejercer el sacerdocio entre sus hermanos, ¿verdad? Bien. Otro caso, de Ismael a Isaac. Eso sale en Bereshit, Génesis, capítulo 21, versos 9 y 10, y dice, Sara vio que el hijo de Abraham que había tenido a la mujer egipcia se burlaba. Por eso le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. Pero el asunto pareció muy grave a los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo y además era su hijo primogénito. Entonces intervino el Eterno, ¿sí? Entonces dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, hubo un reemplazo de primogenitura. ¿Por qué? Porque este Ismael
del cual después se va a hacer un anuncio profético. Dice, vivirá enfrentado a sus hermanos. Y lo vemos hasta el día presente. Entonces vemos que no tenía él la posibilidad en su manera de sentir y de obrar, de ejercer funciones de sacerdocio, de ministración espiritual respecto de sus hermanos. Entonces, Sara estuvo, aparte que le había sido anunciado quizás, pero estuvo acertadísima. Dice, no puede estar, no puede compartir. Bien. De todos modos, el Eterno, si seguimos leyendo los versos, se ocupó de equilibrar las cosas, ¿no es cierto? Pero la función de primogenitura no le fue cedida a Ismael. Otro caso, de Esaú a Jacob. Esto sí es muy conocido, ¿no es cierto? Génesis 25, verso 33, que en realidad vamos a leer del 30 al 33, y dice, entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego, déjame engullir de ese guiso rojo porque estoy desfalleciendo. Y le respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. No se la ofreció Esaú. Jacob anhelaba esa función de la primogenitura. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo hoy. Y le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. ¿Se dan cuenta? Este principio que dijimos, la primogenitura, la función de la primogenitura debe ser honrada por aquel que la desea, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un caso más. De Rubén a Efraín. ¿Cómo pasó eso? Bien. Bereshit Génesis, y vamos a leer algunos versos sueltos del capítulo 48, Génesis capítulo 48. Dice así, el 5, el 14 y el 20. Pues bien, dijo Jacob a Yosef, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos. Los adoptó. Y bueno, hemos hecho estudios sobre por qué esa adopción. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Acuérdense, Rubén el primogénito de los hermanos y Simeón el segundo. Entonces le dice, ellos dos van a ser para mí como aquellos dos primeros. Estos dos son los últimos en nacer. Y a esos dos que se nombra, Rubén y Simeón, eran los primeros en nacer. Israel, dice el verso 14, extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito, adrede, los brazos, aunque Manasés era el primogénito. O sea que de esos dos pequeños hijos de José, de esos dos, Manasés era el primogénito, y sin embargo la bendición la lleva al menor. De alguna forma Jacob actuó inspirado por el Eterno, porque él no conocía mucho a estos pequeños, y llevó su mano al menor, poniéndolo por primogénito. Dice el verso 20 de Bereshit 48, y aquel día los bendijo diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Y colocó a Efraín delante de Manasés. ¿Sí? Y esta es la bendición que se da sobre los niños cuando decimos, el Eterno te haga como a Efraín y como a Manasés. ¿Sí? Bien, pero ¿qué hizo? Puso a Efraín, ¿no es cierto?, por delante en la primogenitura. Ahora, vamos a ver, ya que este Efraín, sabemos quién es, vamos a ver el primogénito en las naciones. Con Efraín por primogénito, Jacob hizo un fuerte anuncio sobre los hijos de José. ¿Quiénes son los hijos de José? Efraín y Manasés. ¿Sí? E hizo un fuerte anuncio sobre ellos. Porque se acuerdan que José trata de cambiarle las manos. No, padre mío, que este es el primogénito y si lo sé, hijo mío. Y vamos a llegar a ese punto. Génesis capítulo 48, versos 15 y 16 relata esto diciendo, y bendijo Jacob a José diciendo, Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac.
y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Se está hablando que estos dos niños, Efraín y Manasés, y especialmente Efraín, sobre quien recae la primogenitura, van a ser una multitud en la tierra, el primogénito en las naciones. ¿Sí? Bien, y vamos llegando a eso. Dice, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Una multitud en medio de la tierra, y vamos a ver el texto hebreo nuevamente, que dice así, Veidegu, y numerosa, Larov, que es muchedumbre, Vekerev, en medio de Haaretz, la tierra. Entonces el texto hebreo dice que estos dos chicos van a constituir numerosa muchedumbre en medio de la tierra. ¿Sí? Bien. Y vamos a referirnos, para ya terminar, a estas palabras de Jacob, particularmente. Bien, dice así, Veidegu es el término Strong 1711 que está relacionado a la palabra Dagá, Veidegu. Esta palabra Veidegu en realidad está puesta en el texto como un verbo. Se numerosearán, por decirlo así, ¿sí? En medio de la tierra. Bien, pero está relacionada con la palabra Dagá. La palabra Dagá es una raíz primaria que significa mover rápidamente, usado solamente como denominativo de la término Strong 1709, que es desovar, hacerse numeroso, multiplicarse. La forma de multiplicarse, de desovar, es propia de los peces. Bien, entonces Strong 1709 es la palabra dag, ¿sí? Y dice, esta palabra dag viene de Strong 1711, pez, por prolífico. El término 1672, en sentido de retorcerse, movido por la acción vibradora de la cola. Pez, de uso colectivo. Pescado, pescador, pez. ¿Se dan cuenta? Entonces está diciendo Jacob sobre estos muchachos que van a ser como peces, ¿no es cierto? Porque se mueven mucho y desoban y son muy numerosos, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos llegando a la idea. Por eso decimos el primogénito en las naciones. Estamos hablando de peces marinos, es verdad. Este verso también ha tenido otras traducciones, pero no, fíjense, lamentablemente no en las traducciones cristianas no han arribado a esa conclusión más. Aunque sí, voy a citar dos traducciones. Una es una típica judía del Talmud y otra de unos estudiosos de las raíces hebreas que por allá por los años 70, 80 y 90 ya arribaron a estas conclusiones. Fíjense, dice el ArtScroll Tanaj, que es un comentario del Talmud, del Midrash y fuentes rabínicas. Y dice, traduce este verso de la manera siguiente. Proliferen estos dos muchachos abundantemente como pescados. ¿Sí? Entonces, la concordancia del Tanaj de Rimona Frank, que también es una estudiosa de raíces hebreas, ¿no es cierto? Dice, lo traduce así, crezcan como multitud de pescados. ¿Sí? Y esto tiene un sentido muy profundo para nosotros. Y lo vamos a ver seguidamente. Crezcan como multitud de pescados. Efraín en las naciones. Fíjense Jeremías 31, de los versos 8 a 10, hablando de Efraín. ¿Quién es Efraín? Digamos, Efraín agrupa a las 10 tribus de Israel dispersas en las naciones. Las otras tribus son Judá y Benjamín, que son los judíos hoy en día, ¿no es cierto? Pero hablando de Efraín, dice, miren, dice, hablando de las 10 tribus dispersas y hablando de lo que va a ser en los tiempos finales. Miren, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. En una gran asamblea volverán acá. ¿Sí? Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar juntos a torrentes de aguas.
por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi ¿qué? Mi primogénito. ¿Sí? Y dice, oh naciones, oigan la palabra de Yahvé y háganlo saber, fíjense en dónde, en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Pero menciona costas, y en la Escritura, una de las relaciones simbólicas que hay, que a las naciones muchas veces se le llama mares. Y en Apocalipsis también se dice así, que las naciones son los mares de la tierra. Y estamos hablando que se iban a multiplicar como peces. ¿Quiénes? Estos dispersos entre las naciones. De este modo, ¿no es cierto?, llegamos a una tarea que se nos dio. ¿Quién nos dio esa tarea? Yeshua. En Mateo 4 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, pescadores ellos. Les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Yeshua usa pescadores de hombres? Porque dice, síganme y los haré pescadores de Efraín. Amén. Bien. Y este es el mensaje del Mashiach Yeshua. Por eso, nosotros, una vez me preguntaba Fabiana, ¿por qué Yeshua no levantó, no dijo, fue a buscar pastores si los grandes hombres de Israel siempre fueron pastores? ¿Por qué cambió a pescadores? Pues porque lo había anunciado a través de Jacob, cuando dijo, los haré numerosos como peces, y refiriéndose a que iban a estar en las naciones. Y estando en las naciones, la comisión del Mashiach es ir a pescar a los dispersos de Efraín. Amén. Bien. Entonces, hermanos queridos, la función sigue vigente. Y tenemos que tener presente los símbolos escriturales, bíblicos. Cuando habla de mares, habla de naciones. Y ahora sabemos que cuando habla de peces, muy probablemente, analizando el contexto, esté hablando de Efraín, de los dispersos en las naciones. Y nos lo confirma Yeshua, ¿no es cierto?, dando esta comisión. Los haré pescadores de hombres. Amén. Los invito entonces a que nos pongamos de pie para dar por terminada la enseñanza. Recuerden que estamos todos llamados a cumplir una función de sacerdocio, de interceder, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos, por nuestros padres, ¿verdad? Hay una función, es muy importante. Y es que yo no soy el primogénito, todos estamos llamados, ¿sí? Bien, entonces yo los invito a que estemos orando.